Estamos ya en la ciudad de Guayaquil, tenemos a nuestro invitado, nuestro primer invitado de hoy, se trata de Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, precisamente de este gobierno. Muy buenos días, señor Ortiz, ¿cómo está? Y bienvenido a nuestro programa. Hasta ayer, muy buenos días. Bueno, usted inició alguna de las implementaciones de estos sistemas para poder hacer los pagos tanto a proveedores como las distintas obligaciones que podría tener cualquier ministerio o cualquier entidad perteneciente al Estado. Ahora se ha visto cómo inescrupulosos o personas corruptas se han aprovechado de algunas debilidades para desviar esos fondos de los ecuatorianos hacia sus cuentas personales. ¿Cuál es el primer análisis que usted podría hacer sobre estas debilidades que tal vez no fueron previstas o no se pensó que iban a ser aprovechadas por gente de confianza de los altos funcionarios? Sí, gracias por la entrevista. Yo creo que es importante un poco algo señalar la historia. Más allá del 2001 al 2007, es decir, casi en 7 años de historia reciente del Ministerio de Finanzas y quizás pasando por ahí 14 ministros de Estado en la cartera de Finanzas, el sistema del CIGEF empezó a ser analizado y eso le habrá costado al Estado, calculo, sobre los 15 millones de dólares. Y si uno separa la historia de esto es el CIGEF y hacia atrás había un proyecto llamado MOSTA que también le habrá costado al Estado otra cantidad similar de recursos. Y entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Más de 14 ministros de Finanzas en ese periodo de tiempo, te dice que por cada año pasábamos 2 ministros de Finanzas revisando el tema muy superficialmente, y entonces no había forma de que el sistema avance al ritmo que el país hubiera necesitado. Nosotros ya en el 2005, cuando Correa era el ministro de Economía, tuvimos contacto con el sistema en esos primeros 3 meses. A mí me tocó volver al Ministerio de Finanzas con la ministra Barreiro otros 6 meses más. Y de ahí para adelante nos tocó regresar al Ministerio de Finanzas en enero del 2007. Y eso ya con conocimiento de qué es lo que estaba ocurriendo en el Ministerio. Y en ese interín hubo un momento en que el ministro Borja, Diego Borja, cambia el sistema que se viene trabajando hacia un sistema que estaba trabajando con Guatemala, que funcionaba bien, y se desechó todo lo que estaba mal hecho en el pasado y se trabajó con el sistema de Guatemala allá por el año 2006. Entonces nosotros decidimos poner un equipo de alto nivel al frente del Ministerio de Finanzas para que haga el desarrollo del CIGEF, y lo implementamos y salimos en operación ya en el año 2008 por enero. Y efectivamente por enero hubo algún problema en pagos duplicados, que veo que el ministro de Finanzas ha señalado, el actual, ha señalado que todos esos valores duplicados se cobraron en su totalidad. Pero también hay que entender que es un sistema, como usted lo mencionaba al inicio, y le decía también Fausto Yepes, es un sistema que más allá de la vulnerabilidad del sistema, es un sistema que está exponiéndonos a personas. En el pasado era lo mismo, lo que pasa es que en el pasado eran transferencias o cheques, y tenían que ponerse de acuerdo 2 personas quizás para vulnerar al Estado. Economista, entonces para hacer la primera puntualización, digamos en este momento tenemos lo mejor que se puede tener en cuanto a sistema de, digamos, de control de los dineros del Estado o sistema de pagos del Estado. Señalar que es lo mejor es un error, porque si fuera lo mejor estuviéramos con mucha más rapidez en detectar los problemas o vulnerar, que no sea vulnerable el sistema, aunque hayan personas inescrupulosas. Le cambio la pregunta entonces, ¿es mejor que lo que se tenía antes? Eso es un hecho. Largamente superior, ampliamente superior. Solamente por decir una cuestión, antes no había el manejo de la cuenta única de forma centralizada. ¿Qué señalaba aquello? Que el Estado hubiera podido tener más de 1.000 millones de dólares dispersos en todo el sector público, y para aquello el Ministerio de Finanzas había tenido que financiarse y tomar deuda al 12% de lo que nos costaban los bonos globales, y eso hubiera significado al Estado cada año esos 1.000 millones dispersos, más de 120 millones de dólares anuales en costos innecesarios. Cuando entró el CIGEF, una de las grandes ventajas fue que concentró los recursos en la cuenta única, y ya no hacía falta tener, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas 100 millones de dólares en el mes de enero para ver si lo utilizaban el mes de diciembre. Y eso de ahí fue cambiado. Un tema. Y el segundo tema, antes le pasaba al Ministerio de Finanzas a los diversos ministerios los recursos, decía nómina para el Ministerio de Educación, 50 millones de dólares. Y quién sabe si habían 50 millones de dólares por gastar. Y quizás la plata se desviaba para otros recursos, otros gastos, por ejemplo, alguna obra o algún agasajo.
Y en cambio, como dice jefe, lo que se requería es que se le pase el número de cuenta corriente del empleado público, su número de cédula, su nombre, y él tendría que acercarse de alguna forma a cobrar. Y esa es una gran ventaja también. Ahora, analicemos entonces lo que ha pasado desde el 2008 hasta el 2011, en donde se han detectado algunos casos de desvío de fondos de cuentas del Estado, de la cuenta del Tesoro, hacia cuentas personales, tanto de funcionarios públicos como de sus familiares. Del 2008 al 2011 son algunos años y no se ha podido frenar esto, es decir, los casos que se han mencionado son los detectados. ¿Cuántos no se estarán detectando? Sí, hay control y controles, digamos, ¿no? Una cosa es controlar que la gente reciba la clave solamente para transferir. No puede ocurrir, y pareciera que está ocurriendo, que una persona reciba la clave para transferir, otra persona, la misma persona para crear el proveedor y la misma persona para crear el gasto. Es decir, esas tres funciones distintas deberían estar en tres personas distintas y aparentemente o se han puesto de acuerdo para que parezca en una sola persona o simplemente el Ministerio del Ramo, bien sea no finanzas necesariamente, pero sí el de salud, cuando asignan las claves al asignar a una sola persona, entonces estaría cometiendo un grave error. Eso fue precisamente lo que sucedió con el caso de este señor Herrera, que desvió fondos del Ministerio de Salud hacia sus cuentas personales, cuentas de su esposa, de sus hijastros y de algunos otros familiares. Él operaba las tres funciones, es decir, tenía la clave para aprobar, para subir los valores, es decir, las tres precisamente funciones que usted acaba de mencionar que deberían ocupar distintas personas. Y otro funcionario del Ministerio de Salud manifestó que lo hacían por ahorrar personal, que no había personal. Entonces ahí está uno de los errores que tiene que corregirse lo antes posible si no lo han hecho ya. Sí, un grave error. Quizás otro error sería dejar que esto se maneja sobre la base de Internet, dejar que esto desde cualquier parte se pueda trabajar y no dejar registrado el usuario del computador. Quizás debería, no sé si como este día, quizás debería ser focalizado la clave del funcionario con su equipo para al menos que se quede claro que el funcionario que prestó su equipo y prestó su clave, entonces está coludido y que no resulte que mañana señala el funcionario que él no sabía, que alguien simplemente observó la clave que él estaba digitando. Y esto, el tema de las claves ocurre en el sector privado todos los días. En cada empresa ya no se giran cheques como se giraban cheques en el pasado. Ahora hay varios funcionarios que tienen sus claves y entonces eso simplemente es un tema de ubicar bien al funcionario con las políticas adecuadas y el monitoreo. En el año 2009 ya hubo un informe de Contraloría que señalaba que no estábamos como país en esa herramienta contando con adecuadas conciliaciones bancarias que puedan ir saliendo ciertas alertas, y eso tiene que ir avanzando en el tiempo y irse corrigiendo. Nuevamente el CIGEF en el año 2008 volvió a tener la misma situación que en los últimos 7 años que mencionaba al inicio. Yo estuve ministro hasta julio del 2008, luego vino 2 meses la ministra Vilma Salgado, luego estuvo la ministra Viteri, en el mismo año estuvimos 3 ministros y que fuera el año de arranque del sistema, que quizás debió haberse puesto más énfasis en las vulnerabilidades. Por suerte, en ese momento la ministra Viteri conocía el sistema porque trabajó en su implementación también. Y también en el camino fueron cambiando y quizás se fue perdiendo el mismo impulso que se tenía de los controles, y la parte técnica también fue de alguna forma movida. A ver, vamos identificando entonces las falencias y debilidades. Primero, que hay un cambio constante de ministros, lo cual vuelve a cero todo, digamos, el conocimiento del sistema y la implementación del control. Eso más en el arranque, Janet. 7 años de implementación, 14 ministros de Estado, claramente no hay continuidad en el arranque. Exactamente. Después tenemos este sistema que no hay los controles suficientes, es decir, el sistema es mejor de lo que se tenía antes, pero hoy no hay los controles suficientes para poder evitar que estas personas inescrupulosas desvíen los fondos hacia sus cuentas. Y vamos con el tercer factor, y es aquellas personas a las que se coloca en esos sistemas. Es decir, podemos tener un sistema perfecto de control y de funcionamiento, pero si las personas que ejercen ese control son corruptas, no habrá sistema que no sea vulnerable.
Eso es así, en un sistema como el del Ministerio de Finanzas o un sistema como algún banco local o alguna empresa local. Por supuesto que no hay forma de compararlo. El tamaño del Estado es infinitamente superior a cualquier empresa ecuatoriana. El Estado mueve más de 26.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 es obra pública y de los cuales 10.000 millones es gasto corriente. Y en nómina, solo en nómina estamos hablando de más de 700 millones de dólares mensuales. Es decir, las cifras son importantes y hay que estar monitoreando y deben encenderse señales de alerta que me imagino que están implementándose. Sería un grave error, yo creo, volver a cambiar el sistema por estos detalles y golpes que le han pegado al sistema y al Estado. Hay que corregir, hay que castigar al funcionario corrupto o al mal funcionario, pero el sistema debe irse llenando de blindarlo más allá de cambiarlo. Hay que aprovechar que el gobierno nacional tiene los códigos fuentes del programa, es decir, es capaz de incorporar autónomamente los cambios y no hace falta regresar a otra historia de más de 12 años de nuevos programas y más de 40 millones de dólares de costo en la implementación del programa y exponer al Estado a ese tipo de atraso. Yo creo que sobre la base de que se tiene hay que ir mejorando, poniendo controles y corrigiendo automáticamente. Supongo que ya el ministro de Finanzas hace rato tiene que haber puesto una comunicación indicando que no puede haber los mismos funcionarios manejando la clave, y yo hubiera hace rato también cambiado ya todos los funcionarios con claves actualmente y vuelto a modificar y asignar claves nuevas. Esperemos que lo hayan hecho. Quisiera detallar un poco, entrar más a detalle en el caso de este señor Herrera, que fue quien desvió 3.4 millones de dólares del Ministerio de Salud hacia sus cuentas personales, cuentas suyas y de sus familiares. Dinero que se necesita para decenas de personas, miles de personas que asisten cada día a los hospitales públicos del país y están esperando que ese dinero se invierta en medicinas, en médicos y en otros implementos, pero este señor se los desvió a su cuenta personal. Hablemos ahora de un tema que no tiene nada que ver ni con el Ministerio de Finanzas, pero quisiera solamente su opinión, porque aquí, por ejemplo, se ha detectado que este señor se llevó 3.4 millones de dólares. Se logró que se recuperen 1.5 millones y le dieron 7 años de cárcel. Es decir, tiene 7 años para pensar en qué se va a gastar el resto del dinero que no ha logrado recuperar el Estado, la diferencia entre el 1.5 y el 3.4 millones. Sí, y lamentablemente cuando hay un delito hay ese tipo de circunstancias. Por ahí también, si es que alguien se ha robado algo de recursos y va preso, tiene esa apuesta. El asunto es que la sanción sea drástica, que se perciba que él deba quedar con ese mismo valor pendiente, seguir identificando las redes, seguir identificando las personas que recibieron la transferencia, también incorporarlas al proceso, me imagino yo, y de esa manera poder recuperar la mayor cantidad de recursos por parte del Estado. Pero es una función y una tarea del sector público, de los jueces, para saber bien que la persona que recibió los recursos y no los reportó errados, también de alguna forma parte de estas redes de corrupción. Este señor Rommel Herrera Márquez hizo algo increíble. Frente al fiscal que estudiaba su caso, él, como parte de sus argumentos presentados ante la justicia, quiso desviar o pudo desviar $10,000 frente a los jueces, es decir, hizo todo el proceso, demostró ante los jueces toda la vulnerabilidad que tiene el sistema y demostró cómo él en minutos pudo haberse desviado otros $10,000 hacia sus cuentas personales. Como digo, le dieron 7 años de cárcel, recuperaron 1.5 millones de dólares, es decir, la mitad de lo que se robó. Tiene 7 años para pensar en qué se va a gastar el otro $1,5 millones de dólares que la justicia todavía no ha podido recuperar. Muchísimas gracias, señor Ortiz, por ayudarnos a analizar este tema. Mañana analizaremos con Fausto Ortiz otro tipo de atraco. Contaremos el caso de un afiliado al Seguro Social al quien hicieron un préstamo sin que él sepa. Hoy está él pagando ese préstamo sin haberlo tramitado. Esto fue desviado y utilizado sus datos por personas inescrupulosas que recogieron ese dinero y mientras otra persona los tiene que pagar.